Rey Sullivan tenía una noche para salvar a su hija. Una noche antes de que desapareciera en una oscuridad que él no podía seguir, y la única persona que podía ayudarlo era la última persona en la tierra que lo haría. 10 años atrás, Rey había llevado una placa y había tomado una decisión que destrozó una vida inocente. Se había dicho a sí mismo que era necesario, que a veces los hombres buenos tenían que hacer cosas terribles para sobrevivir. Pero las cosas terribles no permanecen enterradas. Y esa noche, el pasado había salido de su tumba con la vida de su hija aferrada a sus manos podridas. La exigencia era simple: quitarle algo o perderlo todo. Cuando irrumpió en su puerta en la oscuridad de la noche, se preparó para el odio, para la rabia que se había ganado y merecido. En cambio, la encontró desplomada en el suelo, temblando mientras lo miraba, su voz apenas un susurro cortando la oscuridad como cristales rotos. «Por favor, no me hagas daño. No puedo caminar». El sonido de la madera al astillarse resonó por el pasillo a las 2:14 de la madrugada, tan fuerte que despertó a medio edificio, pero a Rey Sullivan ya no le importaban las consecuencias. Le temblaban las manos al abrir la puerta del ático, con la pistola desenfundada, y el rostro aterrorizado de su hija resonando en sus ojos. Los hombres que se la habían llevado le habían dado hasta el amanecer para entregarles lo que querían. Y Dawn corría hacia él como un tren de carga que no podía detener. Cada segundo que pasaba era otro segundo que su pequeña pasaba sola y asustada. Un momento más cerca de perderla para siempre. El ático pertenecía a Audrey Pierce, un hombre que Ri había pasado 10 años intentando olvidar sin éxito. Su rostro lo había mirado desde las portadas de las revistas en las cajas de los supermercados, recordándole todo lo que había destruido para salvar el pellejo. Había construido un imperio a partir de los restos de la tragedia de su familia, había convertido el dolor y la rabia en algo poderoso e intocable. Lo que el mundo empresarial no sabía, lo que nadie, salvo un puñado de policías corruptos y criminales, entendía, era que Rey había contribuido a crear esa tragedia con sus propias manos. Se movía por el oscuro apartamento como un fantasma, con el entrenamiento de otra vida guiando sus pasos, incluso mientras el corazón le latía con tanta fuerza contra las costillas que le hacían un moretón. La ciudad se extendía más allá de las ventanas del suelo al techo. Miles de luces representaban miles de vidas. Todos ellos, felizmente inconscientes del trato desesperado que se estaba cerrando 30 pisos por encima de sus cabezas. El olor a perfume caro flotaba en el aire, mezclado con algo medicinal que le revolvió el estómago a Rey. Se había preparado para las alarmas, los sistemas de seguridad, la resistencia. Pero el silencio era, de alguna manera, peor que cualquiera de esas cosas. La sala de estar se extendía ante él, llena de muebles modernos y arte abstracto que probablemente costaba más que su salario anual. Una silla de ruedas volcada yacía cerca del sofá, con una rueda girando lentamente bajo la tenue luz que se filtraba por las ventanas. A Rey se le cortó la respiración mientras sus ojos se acostumbraban a la oscuridad, y la vio. Audrey Pierce estaba en el suelo, con un brazo estirado desesperadamente hacia un teléfono en la mesa de centro. Sus piernas se retorcieron bajo ella en ángulos que hicieron que algo en el pecho de Rey se contrajera. Cuando lo oyó entrar, intentó impulsarse hacia atrás con los brazos, pero su cuerpo apenas se movió. Respiraba entrecortadamente, presa del pánico. «Por favor», susurró, y el sonido era tan diferente de la voz segura que había oído en las entrevistas que le llevó un momento procesar que era la misma persona. «Por favor, no me hagas daño. No puedo caminar. Lo que quieras, solo por favor no me hagas daño». Sus ojos estaban abiertos de terror, reflejando las luces de la ciudad como espejos, y Rey sintió que algo en su interior se rompía de golpe. Había esperado ira, esperaba acusaciones, furia y todo lo que se merecía. No había esperado que ella le tuviera miedo. No se había permitido imaginar lo que su presencia en su casa le haría. Ri bajó su arma lentamente, cada movimiento deliberado y cuidadoso, tratando de ser menos amenazante, aunque ambos sabían de lo que era capaz.
No estoy aquí para hacerte daño, dijo. Y las palabras se sintieron huecas e inadecuadas incluso al salir de su boca. Necesito algo de ti. Archivos, documentos, pruebas que has estado recopilando sobre la Operación Clearwater. El nombre flotaba en el aire entre ellos como humo, y vio cómo el reconocimiento se reflejaba en su rostro. Su expresión pasó del miedo puro a algo más duro, algo más frío y peligroso que cualquier arma. Tú, dijo Audrey. Y ahora había acero bajo el temblor de su voz. Eres el policía que testificó, el que metió a mi hermano en la cárcel. Ray sintió que el mundo se tambaleaba, sintió que cada muro cuidadosamente construido alrededor de su culpa se derrumbaba en un instante. Sabía que este momento llegaría eventualmente, había ensayado una docena de maneras diferentes en que esta conversación podría desarrollarse, pero nada lo había preparado para la realidad de estar frente a ella. Mientras reconstruía quién era y qué le había hecho a su familia. Andrew murió por tu culpa, continuó Audrey. Y cada palabra era un cuchillo que se clavaba en las costillas de Ray. Murió en esa prisión, y fueron tus mentiras las que lo llevaron allí. Te presentaste ante un jurado y destruiste la vida de un hombre inocente. Y ahora irrumpes en mi casa con un arma y esperas que te ayude. Su voz cobraba fuerza con cada sílaba, la furia quemando el miedo como el sol de la mañana, quemando la niebla. Ray quería apartar la mirada, quería correr, quería estar en cualquier lugar menos allí, enfrentando las consecuencias de las decisiones que había tomado cuando era más joven y estúpido, dispuesto a sacrificar su alma por un ascenso. Ray sacó su teléfono con manos temblorosas. La pantalla brillaba en la oscuridad de la habitación. Mi hija, dijo, y su voz se quebró al pronunciar la palabra como hielo fino bajo demasiado peso. Se llevaron a mi hija. La van a matar si no les doy lo que quieren. Giró el teléfono hacia Audrey, mostrándole el video que le habían enviado hacía 3 horas. Su pequeña hija, de 8 años, con los ojos de su madre, llorando en una habitación de cemento con las manos atadas a la espalda. Los hombres le habían enviado 3 videos hasta el momento, cada uno peor que el anterior, cada uno diseñado para desmoralizarlo hasta que hiciera cualquier cosa que le pidieran. Audrey miró fijamente la pantalla y Ray observó su rostro con atención, buscando cualquier señal de lo que pudiera estar pensando. El silencio se extendió entre ellos, pesado y sofocante, roto solo por el sonido distante del tráfico y el entrecortado sonido de sus respiraciones. Finalmente, Audrey volvió a mirarlo, y sus ojos estaban secos y duros como diamantes. Déjala morir, dijo en voz baja, y las palabras golpearon a Ray como un golpe físico. Como murió mi hermano, como lo dejaste morir cuando tuviste el poder de salvarlo y elegiste no hacerlo. Ray se dejó caer. En el borde del sofá. De repente, sus piernas no pudieron sostener su peso. Había esperado ira, se había preparado. Para que ella lo atacara, le gritara o llamara a la policía. Pero esta crueldad tranquila y deliberada era de alguna manera peor que cualquiera de esas cosas. Sé lo que hice, dijo, forzando las palabras a pasar el nudo en su garganta. Sé que no merezco nada de ti, pero ella tiene 8 años. Nunca ha hecho daño a nadie. No merece pagar por mis pecados. Su voz se quebró en la última palabra, y no intentó ocultarlo. Mi hermano tenía 32 años, replicó Audrey. Y ahora su voz se elevaba. Toda la emoción que había estado conteniendo se desbordaba. Tenía toda la vida por delante. Era bueno y honesto, e intentaba hacer lo correcto en un mundo lleno de corrupción, y gente como usted lo destruyó por ello. Así que dígame, oficial Sullivan, dime por qué debería importarme tu hija cuando te quedaste ahí, viendo cómo la vida de mi hermano terminaba, sin hacer nada para detenerlo. Tenía las manos apretadas en puños, todo su cuerpo temblaba de rabia. Ray no tenía respuesta para eso. Era una pregunta justa, quizás la única pregunta justa en toda esta pesadilla. Dejó su arma sobre la mesa de centro, entre ellos, un gesto que se sintió patéticamente inadecuado,
pero era todo lo que le quedaba por ofrecer. Tienes razón, dijo. Y admitirlo fue como tragarse un vaso roto. Tienes toda la razón. Soy un cobarde y un mentiroso, y no merezco tu ayuda ni tu misericordia ni nada, excepto exactamente lo que le di a tu hermano. Pero te lo ruego de todos modos porque soy su padre y haría lo que fuera. Lo daría todo para recuperarla. Incluso si eso significa arrodillarme frente a la mujer que destruí y admitir que estarías completamente justificado en dejarme arder. El silencio que siguió fue tan absoluto que Rey podía oír el latido de su propio corazón retumbando en sus oídos. Audrey lo miraba con una expresión que él no podía descifrar, algo complejo que iba más allá del simple odio o desprecio. Los segundos transcurrían con una lentitud agonizante, cada uno parecía una hora, mientras Rey esperaba su juicio. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, habló. La caja fuerte está detrás del cuadro, dijo con voz monótona y sin emoción. El tercer panel desde la izquierda. Presiona la esquina 2 veces. Marcó un código de 6 dígitos y Ri se apresuró a memorizarlo. Ri se acercó al cuadro que ella le había indicado. Sus manos aún temblaban tanto que apenas podía accionar el mecanismo. Le tomó 3 intentos abrir el panel, 3 intentos marcar el código correctamente. Pero finalmente la pequeña caja fuerte se abrió para revelar un grueso sobre manila. Dentro había documentos, memorias USB, fotografías, años de evidencia cuidadosamente recopilada y organizada. Gracias, dijo Ri, y lo decía con toda sinceridad. Gracias. Juro que arreglaré esto. Testificaré contra todos los involucrados. Diré la verdad sobre lo que realmente sucedió. Pasaré el resto de mi vida intentando compensar lo que hice. No harás nada. Audrey lo interrumpió con voz afilada como una cuchilla. Tomarás esos archivos y cámbialos por tu hija y desaparecerás de mi vida para siempre. No quiero tu testimonio. No quiero tus disculpas ni tus promesas ni nada más de ti, excepto tu permanente ausencia. Ri asintió, agarrando el sobre como si fuera lo único que lo mantenía anclado a la tierra. Estaba a medio camino de la puerta, planeando ya su ruta al punto de intercambio, cuando su voz lo detuvo en seco. Espera, dijo Audrey, y algo en su tono hizo que Rey se volviera. Había logrado incorporarse hasta sentarse contra el sofá, e incluso con el pelo despeinado y el pijama arrugado, había una presencia imponente a su alrededor que le hacía imposible apartar la mirada. Estás entrando en una trampa, dijo con naturalidad. Lo sabes, ¿verdad? No quieren esos archivos ni para obtener ventajas ni para asegurar su futuro. Quieren que los destruyan, y quieren que todos los que saben de ellos mueran. Eso te incluye a ti, y definitivamente incluye a tu hija. Ri sintió agua helada inundar sus venas, fría, aguda y terrible. ¿De qué estás hablando?, dijo. Preguntó, aunque una parte de él ya sabía la respuesta. Había trabajado con esa gente antes, había visto de primera mano cómo operaban, los había visto eliminar cabos sueltos con la eficiencia despreocupada de quien poda setos. En el fondo, en un lugar que no había querido mirar demasiado de cerca, sabía que así terminaría. ¿Entonces qué se supone que debo hacer?, preguntó, y detestó lo indefenso que sonaba, como un niño que le pide a alguien que resuelva sus problemas. Audrey lo miró un largo momento, y Rey vio que algo cambiaba en sus ojos, un cálculo interno que se convertía en una decisión que él podía ver que le estaba costando algo. Se supone que debes dejarme ayudarte, dijo finalmente, cada palabra deliberada y precisa. No porque te haya perdonado por lo que hiciste. No porque crea que mereces una segunda oportunidad o redención ni ninguna de esas tonterías, sino porque mi hermano pasó el último año de su vida intentando derribar a esa gente. Y que me has pensado. Voy a dejar que su trabajo muera solo porque el universo tiene un sentido del humor enfermizo. Ri la ayudó a subir a la silla de ruedas y siguió sus instrucciones para coger ropa y provisiones de su habitación. 5 minutos después, estaban en el ascensor, bajando al aparcamiento, y Rey se esforzaba por no pensar en todas las maneras en que esto podría salir catastróficamente mal.
El ascensor sonó en cada piso, un sonido alegre que parecía totalmente fuera de lugar dado lo que estaban a punto de intentar. Audrey guardó silencio a su lado, con una expresión de determinación severa. Cuando por fin se abrieron las puertas del aparcamiento, Ri empujó su silla de ruedas hacia el espacio iluminado con fluorescentes y se dirigió a su coche. El ataque se produjo detrás de un pilar de hormigón. Dos hombres vestidos de oscuro se movían con la eficiencia que le decían a Rey todo lo que necesitaba saber sobre quien los había enviado. Empujó la silla de ruedas de Audrey a un lado y buscó su arma, pero el primer hombre ya estaba sobre él. Rey recibió el puñetazo en el antebrazo y sintió el impacto. Un escalofrío le recorrió los huesos y contraatacó con un codazo que impactó en la mandíbula del hombre. El segundo hombre estaba dando vueltas, intentando llegar a Audrey, y Ri giró para interceptarlo. Chocaron con fuerza, y ambos cayeron al suelo en una maraña de extremidades. El dolor explotó en el costado de Rey cuando el hombre recibió un brutal disparo en el riñón, y por un momento, la visión de Rey se volvió blanca. Golpeó con fuerza la ingle del hombre con la rodilla, oyó un gruñido de dolor satisfactorio y se apartó rodando justo a tiempo para evitar una patada del primer atacante. Su arma se había escabullido en algún lugar durante la pelea, perdida en las sombras entre los coches. Rey se incorporó agachado, respirando con dificultad, con el costado gritando en protesta. Detrás de él, oyó un fuerte crujido y un grito, y se giró para ver al primer atacante en el suelo agarrándose la pierna. Audrey estaba sentada en su silla de ruedas, sosteniendo una barra de hierro que debió haber agarrado de algún lugar, con una expresión feroz y sin complejos. «Detrás de ti», gritó Audrey, y Rey se giró justo a tiempo para ver al segundo hombre abalanzándose sobre él con un cuchillo que brillaba bajo la luz fluorescente. Ri agarró la muñeca del hombre, la retorció con fuerza y aprovechó el impulso para estrellarlo de cara contra un pilar de hormigón. El hombre cayó como una piedra, y Rey se quedó allí un momento, respirando con dificultad e intentando evaluar si alguno de los dos se levantaría. El primer hombre se alejaba a rastras a pesar de su pierna herida, y Rey lo soltó. No tenían tiempo para esto. No tenían tiempo para nada más que salir de allí antes de que llegaran los refuerzos. Llegaron al coche de Rey y salieron del garaje a toda velocidad, dejando rastros de goma en el hormigón. Ri condujo por calles vacías con un ojo puesto en el retrovisor, esperando una persecución que nunca se materializó. «Sabían que veníamos», dijo Audrey una vez que estuvieron a varias manzanas de distancia. Y el ritmo cardíaco de Rey había bajado un poco. Bajos niveles de accidente cerebrovascular. «Nos estaban esperando», lo que significa que alguien se lo dijo, alguien que sabía que vendrías a mí. Su voz era analítica, ya analizando las implicaciones mientras Rey aún intentaba recuperar el aliento. Lo que significa que todas las personas en las que potencialmente podría confiar están comprometidas, dijo Rey con gravedad. Repasó las posibilidades mentalmente, tratando de averiguar quién podría haber sabido a dónde iba. No había llamado a nadie, no había dejado ningún tipo de rastro, lo que significaba que o bien la seguridad del edificio de Audrey los había estado vigilando o bien los secuestradores lo habían estado rastreando desde el principio. Ninguna de las dos opciones ofrecía mucho consuelo. «Hay alguien que podría ayudar», dijo Audrey, sacando ya su teléfono. Un exagente del FBI trabajó contra el crimen organizado antes de jubilarse. Me ha estado ayudando a reunir pruebas durante el último año. 20 minutos después, estaban sentados en un restaurante que parecía no haber sido renovado desde la década de 1970, frente a un hombre que se presentó como Foster. Estaba en su de unos 60 años, con cabello gris acero y ojos que habían visto demasiado. Escuchó la explicación de Rey sin interrumpirla ni una sola vez. Cuando Rey terminó, Foster sacó una tableta y mostró un mapa del distrito de almacenes. «Aquí es donde la tendrán», dijo, señalando un edificio marcado en rojo. «Es uno de los 3 lugares que usan para situaciones como esta. Los demás llevan meses sin funcionar». Ri quería preguntar cómo sabía Foster todo esto, quería cuestionar si podían confiar en él.
Pero la desesperación lo estaba volviendo estúpido, y lo sabía. Faltaban 2 horas para el amanecer y se había quedado sin opciones, sin ideas, sin nada excepto el terror profundo de un padre que podría perder a su hijo. Foster presentó un plan que parecía demasiado bueno para ser verdad. Un asalto coordinado con refuerzos apostados fuera del almacén. «Grabamos todo», dijo Foster. «El intercambio, las amenazas, todo. Luego, desmantelamos toda la operación de una sola vez». Pasaron la siguiente hora repasando detalles mientras Ray intentaba ignorar la voz en su cabeza que le gritaba que algo andaba mal. Foster hacía llamadas, enviaba mensajes, movía piezas en su tableta como si estuviera planeando una operación militar. Ray no dejaba de mirar a Audrey, buscando alguna señal de lo que estaba pensando, pero su rostro permanecía cuidadosamente neutral. No fue hasta que Foster se disculpó para hacer otra llamada que se acercó a Ari y le susurró: «Está mintiendo». A Ray se le encogió el estómago. «¿Qué?», le susurró. Y los ojos de Audrey no se apartaron de la espalda de Foster mientras caminaba hacia el otro lado del restaurante. «Cada vez que envía mensajes, aparta el teléfono de nosotros», dijo Audrey en voz baja. Su voz apenas se oía por encima del ruido de fondo del restaurante. Y en esa última llamada, se aseguró de no oírnos. «He pasado 2 años aprendiendo a leer a la gente, aprendiendo a detectar las pequeñas señales que delatan a alguien jugando a 2 bandas. Créeme, tenemos que irnos ya». A Ray se le secó la boca. Esperó a que Foster volviera. Ambos fingían que no pasaba nada, charlando sobre el plan y el momento oportuno. Entonces Ray se disculpó para ir al baño, y una vez fuera de la vista de Foster, agarró a Audrey y se dirigieron directamente a la salida trasera. Estaban en el coche a 3 manzanas de distancia antes de que Foster probablemente se diera cuenta de que se habían ido. Ray condujo sin rumbo, intentando distanciarse del restaurante, mientras su mente repasaba escenarios cada vez más desesperados. «¿A dónde vamos?», preguntó Audrey, y Ray tuvo que admitir que no lo sabía. Todos en quienes había intentado confiar habían resultado estar trabajando para el otro bando. Quienes tenían a su hija parecían saber todos sus movimientos antes de que los hiciera. Faltaban menos de 2 horas para el amanecer y no tenía ningún plan, ningún refuerzo, ni idea de qué hacer. Audrey guardó silencio un largo rato, y Ray prácticamente podía oírla pensar. «Los archivos que sacaste de mi caja fuerte no lo son todo», dijo finalmente. «Hay más. Una caja de seguridad en el First National Bank del centro. Contiene el panorama completo. Todo lo que mi hermano recopiló antes de morir. Grabaciones de conversaciones, registros financieros, nombres y fechas de hace 15 años. Es la prueba irrefutable que lo prueba todo». Ray la miró fijamente. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó, y Audrey sostuvo su mirada fijamente. «Porque no confiaba en ti», dijo simplemente. «Sigo sin confiar. No del todo. Pero eres la única oportunidad que tengo de terminar lo que Andrew empezó, y tu hija es la única razón por la que estoy dispuesta a correr ese riesgo». El banco no abría hasta dentro de horas, lo que dejaba la entrada forzada como su única opción. Ray nunca había hecho nada parecido, pero Audrey lo explicó con la serena precisión de quien ha planeado cada detalle. Ella conocía el sistema de seguridad, conocía los puntos ciegos de las cámaras y había pasado meses estudiando las vulnerabilidades del edificio. Entrar fue más fácil de lo que Ray esperaba, pero llegar a la bóveda sin activar todas las alarmas del edificio fue otra. No importaba en absoluto. Llegaron al vestíbulo principal antes de que Ray oyera el lejano retumbar de sirenas y supiera que se les había acabado el tiempo. «Vayan», dijo Audrey, señalando un pasillo de servicio. «Tercera puerta a la izquierda, escaleras al nivel de la bóveda. Caja 327. La llave está pegada con cinta adhesiva debajo del asiento de mi silla de ruedas». Ray agarró la llave y corrió, con el costado herido protestando a cada paso. La escalera parecía interminable, y ahora podía oír voces por encima de él. Seguridad o policía acercándose.
La puerta de la bóveda estaba abierta. El temporizador había expirado la noche anterior. Irí encontró la caja 327 y metió la llave con manos temblorosas. Dentro había una gruesa carpeta repleta de documentos que representaban años de trabajo, años de riesgo, todo lo que Andrew Pierce había muerto intentando exponer. Cuando Ray volvió arriba, la policía estaba por todas partes. Audrey estaba esposada, discutiendo con un oficial que parecía tan joven como recién salido de la academia, y Ray consideró seriamente huir. Probablemente podría llegar a la calle, desaparecer en la ciudad e intentar hacer el intercambio por su cuenta. Pero entonces miró el rostro de Audrey y no vio miedo, sino furia, la clase de rabia controlada que surge tras años de ver a culpables libres. Se acercó con las manos en alto y dijo: «Estoy con ella». La sala de interrogatorios era tan deprimente como todas las salas de interrogatorios en las que Ray había estado durante sus años como policía. Luces fluorescentes que hacían que todos parecieran enfermos. Una mesa de metal atornillada al suelo. Ese olor particular a productos de limpieza y desesperación que parecía impregnar todas las comisarías de Estados Unidos. Ray les contó todo, les contó toda la historia de principio a fin, desde las mentiras que había dicho hacía una década hasta la hija a la que se le estaba acabando el tiempo. Audrey corroboró cada palabra, añadió detalles que él había pasado por alto. Y cuando le mostraron los archivos a un detective llamado Phillips, quien se molestó en leerlos, algo cambió. Amanecía cuando finalmente tomaron la decisión crucial. Phillips escuchó su plan con evidente escepticismo. Pero cuando Audrey explicó exactamente qué contenían los archivos y a quienes implicaban, Phillips llamó por teléfono a su capitán. El capitán llamó al FBI, y de repente, gente de traje se agolpaba en la pequeña sala de interrogatorios, haciendo preguntas rápidas y llamando por teléfonos encriptados. Para cuando el sol salió por completo, tenían un nuevo plan. Ray seguiría yendo al almacén, pero esta vez estaría conectado y respaldado por la policía real en lugar del equipo fantasma de Fousters. El almacén era un monumento a la decadencia urbana, todo metal oxidado, ventanas rotas y olor a aceite viejo y desesperación. Ray entró solo, con una bolsa llena de copias, sabiendo que los archivos reales estaban bajo custodia del FBI y rezando para que eso no importara. Su hija estaba en el centro del espacio, atada a una silla. Y cuando lo vio, rompió a llorar. «¡Papá!», gritó. Y Ray sintió que se le partía el corazón de un golpe. «Estoy aquí, cariño», dijo con la voz entrecortada. «Papá está aquí. Voy a sacarte de aquí». El hombre que salió de las sombras era la última persona que Ray esperaba ver. El capitán Harris, su antiguo oficial al mando, el hombre que lo había reclutado para esta pesadilla hace 10 años y lo había encaminado hacia este momento. Ray sintió que la realidad se tambaleaba, sintió que cada suposición que había hecho sobre esta situación se reorganizaba en un patrón nuevo y más terrible. «¿De verdad creíste que podría salir airoso de esto?», dijo Harris, y sonaba casi triste, como si estuviera decepcionado por un estudiante que no había alcanzado su potencial. «Deja ir a mi hija», dijo Ray, intentando mantener la voz firme, aunque le temblaban las manos. «Traje lo que querías». Harris rió, y fue un sonido frío que resonó en las paredes metálicas del almacén. «Trajiste copias», dijo. «Sé que las trajiste porque eso es exactamente lo que yo habría hecho en tu lugar. Y estás conectado ahora mismo, ¿no? Tiene al FBI escuchando. Probablemente preparándose afuera para hacerse el héroe y salvar el día». Sacó una pistola y le apuntó a la hija de Ray. «Así es como funciona esto. Dime dónde están los archivos reales y mueres de todos modos. Pero al menos así, sentiré que saqué algo del trato». La mano de Ray se movió hacia su propia pistola, pero Harris fue más rápido. El disparo resonó por el almacén como un trueno, y Ray sintió algo golpear su hombro con la fuerza suficiente para girarlo. Cayó al suelo de cemento y su visión se iluminó con estrellas. El dolor irradiaba de la herida en oleadas. A través de la neblina, vio a Harris caminando hacia su hija, vio el arma elevarse,
Iri intentó levantarse, pero su cuerpo no cooperaba. Entonces la puerta del almacén se abrió de golpe y Audrey entró en su silla de ruedas, apuntando directamente a Harris con su propia pistola. «¿Te acuerdas de mí?», dijo Audrey, con la voz cortando el espacio como un cuchillo. Harris se giró, sorprendido, parpadeando en su rostro por solo un momento antes. Recuperó la compostura. «Ni siquiera puedes estar de pie», dijo, como si eso la hiciera menos amenazante. Audrey sonrió, con la expresión más fría que Ray había visto jamás en otro ser humano. «No necesitas estar de pie para apretar un gatillo», dijo, y le disparó en la pierna. Harris cayó al suelo gritando y el FBI entró en tropel por todas las entradas, equipos tácticos asegurando el almacén mientras los paramédicos corrían hacia Ray. La bala le había dado en el hombro, sin tocar nada vital, pero le dolió como nunca antes. A pesar del dolor, vio a un agente liberar a su hija, la vio correr hacia él llorando, y la rodeó con su brazo sano, aferrándose a ella como si fuera lo único que lo mantenía anclado al mundo. «Te tengo», le dijo, con la voz ronca por las lágrimas. «Estás a salvo, cariño. Estás a salvo». Por encima de su cabeza, se encontró con la mirada de Audrey, y algo pasó entre ellos que no era exactamente perdón, sino más bien comprensión. 6 meses después, Ray estaba en el estacionamiento de Pierce Financial Group, vestido con un uniforme de guardia de seguridad que había conseguido mediante el proceso de solicitud habitual. Audrey se había recusado de la decisión de contratación, lo que decía algo sobre su carácter que Ray aún intentaba comprender del todo. Su hija la esperaba en el vestíbulo después de su turno, con su bolso de ballet colgado del hombro, y al verla, Ray sintió una opresión en el pecho de gratitud por tenerla allí, viva, casi recuperada del trauma de esa noche. Todavía tenía pesadillas a veces, todavía se sobresaltaba con sonidos inesperados, pero cada día mejoraba. «¿Listo para ir, pequeño?», preguntó Ri, y ella asintió, pero luego dijo, «La señorita Pierce dijo que podría venir a mi recital la semana que viene. Dijo que nunca había visto el Cascanueces interpretado por niños de 8 años». Ri sonrió a su pesar. En los últimos meses, Audrey se había convertido en algo así como una amiga, aunque ninguno de los dos lo hubiera descrito así. Había testificado en el juicio de Harris, había ayudado a encerrar a media docena de funcionarios corruptos. Poco a poco, con mucho dolor, había desmantelado la red que había matado a su hermano. Los archivos que Andrew había recopilado habían cumplido su función. Se encontraron con Audrey en el aparcamiento, y la hija de Ray corrió inmediatamente a contarle sobre sus prácticas de ballet. Audrey ahora usaba muletas en lugar de depender completamente de la silla de ruedas, fruto de meses de fisioterapia agresiva que poco a poco le estaba devolviendo la movilidad que creía perdida para siempre. Probablemente nunca volvería a caminar sin ayuda, pero estaba logrando avances importantes. «Tu hija me invitó a su recital», dijo Audrey cuando la chica corrió hacia el coche. Iri se encontró asintiendo antes de decidirse a hablar. «No tienes que venir», dijo Ri. «Sé que esto es complicado». Audrey guardó silencio un momento, y cuando habló, su voz fue más suave de lo que él jamás la había oído. «Es complicado», coincidió. «Pero ella pidió, y no pide mucho. Además, creo que Andrew habría querido esto. Creía que la gente podía cambiar, incluso cuando yo no. Quizás sobre todo cuando yo no lo hacía». Miró a Ray directamente, y él vio en sus ojos no perdón, sino algo más valioso. La disposición a dejarlo intentar ser mejor que en su peor momento. «Gracias», dijo Ray, y las palabras le parecieron inadecuadas, pero sinceras para todo. «Por mi hija, por no renunciar a la posibilidad de que tal vez yo mereciera la segunda oportunidad que me diste». Audrey lo miró un largo momento y luego dijo en voz baja, «Te salvaste, Ray. Lo único que hice fue darte una razón para intentarlo. El resto, todo el duro trabajo de convertirte en alguien de quien tu hija pueda estar orgullosa, eso fue todo culpa tuya». Se quedaron allí, bajo las luces fluorescentes del estacionamiento,
Dos personas que habían sido destrozadas por el mismo sistema corrupto y que de alguna manera habían logrado reconstruirse en algo funcional, si no completo. La hija de Rey llamó desde el coche, y él saludó con la mano para indicar que la había oído. Audrey se dirigió a su vehículo, pero se detuvo y miró hacia atrás. Rey, dijo, y cuando él se giró, le dedicó una pequeña sonrisa triste. Por si sirve de algo, creo que Andrew se habría alegrado de saber que su muerte significaba algo, que condujo a la justicia, a que tú y tu hija tuvieran otra oportunidad. Él siempre creyó en las segundas oportunidades más que yo. Entonces ella se fue, desapareciendo en el laberinto de hormigón y sombras, y Rey se quedó solo con lágrimas en el rostro que no se molestó en enjugar. Subió al coche donde esperaba su hija, se abrochó el cinturón y arrancó el motor. Mientras los conducía a casa, a través del tráfico vespertino, pensó en el largo y extraño camino que lo había llevado hasta allí, en el hombre que había sido y en el hombre en el que intentaba convertirse. Pensó en Audrey y Andrew, y en todas las vidas que habían sido destruidas por la corrupción y la codicia, y en la disposición de la gente común a apartar la mirada del mal cuando era un engaño. Conveniente. Papá, dijo su hija desde el asiento trasero. ¿Estás bien? Rey la miró por el retrovisor, a su rostro confiado y sus ojos brillantes, y sintió que algo se abría en su pecho. Sí, cariño, dijo, y lo decía en serio. Estoy bien. Vamos a estar bien. Y por primera vez en 10 años, realmente lo creyó. El pasado siempre estaría ahí, una sombra de la que nunca podría escapar del todo. Pero las sombras no podían hacerte daño si dejabas de correr y te volvías para enfrentarlas. Eso era lo que Audrey le había enseñado. Lo que su hija necesitaba ver. No un padre perfecto, sino un padre que lo intentaba, que se había caído y se había levantado, y estaba dispuesto a seguir levantándose sin importar cuántas veces el mundo lo derribara. Las luces de la ciudad se difuminaban tras las ventanas mientras conducía, y en algún lugar a lo lejos, las sirenas aullaban su canción eterna. Pero dentro del coche había calidez y seguridad, y la tranquila certeza de que el mañana llegaría, estuvieras preparado o no. La única pregunta era si lo afrontarías con los ojos abiertos o cerrados. Rey había pasado demasiado tiempo con los ojos cerrados, sonámbulo por una vida construida sobre compromisos y mentiras. Ahora estaba despierto, y lo que viniera después, lo afrontaría de pie. Algunos pecados no se podían borrar, no se podían perdonar, no se podían corregir, por mucho que lo intentaras. Pero tal vez si estabas dispuesto a pasar cada día del resto de tu vida intentando ser mejor que tu peor momento, si estabas dispuesto a cargar con el peso de lo que habías hecho sin dejar que te aplastara, si estabas dispuesto a seguir luchando por las personas que aún creían en ti incluso cuando tú no creías en ti mismo, entonces tal vez esos pecados podrían ser redimidos. No olvidados, nunca olvidados, sino transformados en algo que pudiera ayudar en lugar de dañar. Esa era la esperanza que Rey llevaba consigo mientras conducía por la ciudad hacia casa.